Excelente tarde de domingo tengan, amigos y hermanos. Es una bendición para mí saludarles una vez más y en esta ocasión poner a su consideración un pensamiento que lleva por título la gracia de Dios. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 leemos lo siguiente: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Quiero empezar definiendo qué significa gracia. El término es de origen latín, gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Amigos y hermanos, hablando en términos relacionados con el área espiritual, ¿puedo hacerles una pregunta? Gracias. ¿Qué tanto conoces o sabes de la gracia de Dios? ¿Qué tanto conoces o sabes de la gracia de Dios? En el Evangelio de Juan encontramos una de muchas historias en las cuales ubicamos a Jesús dando testimonio de Él y su obra. Juan capítulo 8, Jesús se encuentra platicando con personas religiosas. Repito, dando testimonio de su obra y su misión sobre esta tierra. Entre los versículos 21 al 24 menciona esta narrativa y llegando al verso 25 hay una pregunta. Entonces le preguntaron, ¿quiénes? Las personas que estaban escuchando. ¿Quién eres tú? Jesús comparte su origen y su misión y lo hace de tal manera que en el verso 30 leemos: cuando Jesús dijo esto, muchos creyeron en él. Desde luego, no todos creyeron, pero a los que sí aceptaron este testimonio, les dice que ahora deben mantenerse fieles a su palabra y entonces serán en verdad sus discípulos. Llegando al verso 32, nos enteramos de lo siguiente: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El mundo religioso abunda en promover falsas esperanzas. Este mundo en el cual vivimos y nos movemos está cayéndose a pedazos día a día, sumido en pecados y faltas de toda clase, de toda índole, sufriendo en sí mismo los resultados de su desvío. Por el contrario, el Señor no tenía la menor intención de promover falsas esperanzas entre el pueblo. Hoy, en casi todo lugar que se denomina iglesia y que sus integrantes se dicen cristianos, hablan de fe, hablan de paz, hablan de esperanza, según ellos, basados en la palabra de Dios. Amigos y hermanos, ¿cómo comprobar que esto sea cierto, que sea verdad? Regresamos a Jesús y a los que habían creído en él. Lo primero que hace Jesús fue explicar que la fe solo tiene valor si se coloca en su palabra. Mencioné en un principio que ellos habían creído en Jesús. Sí, habían creído, pero ¿qué habían creído? Fácil, creían de Él lo que ellos querían. El mundo religioso tiene una deidad para cada ocasión, para cada evento, y lo amoldan a placer. Incluso en innumerables iglesias cristianas presentan a un Jesús muy diferente al que las Escrituras muestran. Así que estos hombres querían que fuera Jesús quien se adaptara a sus expectativas mediáticas, ignorando de esta manera todo lo que Jesús les había enseñado. Deben tener en claro que esta clase de fe no sirve de nada. Escuchamos, leemos, incluso compartimos que Dios es amor, que Dios bendice y en cierta manera es cierto. ¿Y a quién no le gusta eso? El asunto aquí es que se omite que Dios también es justicia,
que es rectitud y que en ese tenor Él aplicará su justicia a cada uno de nosotros. Nunca debemos olvidar este punto. Continuando con el hilo del pasaje, Jesús les aclara acerca de la libertad que Él les estaba hablando, y que más que liberarlos de una esclavitud carnal, Él les mencionaba que les traía libertad de sus pecados, libertad de espíritu. ¿Cuál fue el resultado de esto? En el verso 59 dice así: entonces ellos tomaron piedras para arrojárselas. Al escuchar esto, inmediatamente se enfrentaron a Él y quisieron matarle. Aquí nos podemos preguntar, ¿creían en Él o no? Reflexionemos seriamente en esto. ¿Tú eres merecedor de la gracia de Dios? ¿Tú mereces el perdón de Dios? Si es así, ¿cuáles son tus argumentos? 3 puntos pondrán fin a esta ponencia. Número 1. Debemos colocar nuestra fe en lo que Dios ha revelado de sí mismo a través de su palabra, y no en lo que surge de nuestra propia imaginación o en la de otros. Porque fácilmente podemos seguir a un Jesús no bíblico, que hemos creado en nuestra conciencia religiosa, pero que nada tiene que ver con su verdadera identidad. En ese caso, por mucha fe que digamos tener, no servirá de nada. Será simplemente una mera profesión sin ningún valor para salvarnos. ¿Cómo y en dónde podemos saber y conocer al Dios vivo y verdadero? Fácil, en la Biblia, en su palabra. Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 2. El Señor les explica qué es la verdadera fe. Esa fe debe ser perseverante, si vosotros permanecéis en mi palabra. Es relativamente fácil comenzar una nueva experiencia religiosa impulsada por el acarolamiento del momento. Punto y aparte, debo decirles que yo he sido testigo de muchos casos así, de momentos, de lágrimas, de palabras, de compromisos sin fundamento. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a apagarse esas emociones? Cuando se disipa la novedad y el enemigo de nuestras almas comienza a tentar con obstinación. Solo los verdaderos creyentes perseveran. La prueba de que la fe es auténtica se demuestra por la permanencia en la palabra. Lo que el Señor les estaba diciendo a aquellos que creían en Él era que su futura lealtad a su enseñanza demostraría la realidad de su profesión. De otra manera, si no perseveraban en la fe, no habría que pensar de ellos que habían perdido la fe, sino más bien que su fe no había sido auténtica desde el principio. Y número 3, llegamos al final. El Señor les quiere dar a entender qué es lo que significa creer y qué implica. Necesariamente es entrar en una relación de discípulos. Si tú ya conociste de esa clase de fe, ahora debes perseverar en ella para poder crecer espiritualmente. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el final de la eternidad.
Un discípulo verdadero es aquel que profundiza constantemente en la verdad revelada en su palabra, se somete a ella y hace de ella la norma de su vida. En este sentido, resulta interesante notar que en el libro de los Hechos, los primeros creyentes fueron conocidos como discípulos. Hechos 9, versos 10 al 26, dan prueba de ello. Seguramente, una de las mayores necesidades del pueblo de Dios en este tiempo sea volver a convertirnos en discípulos de Jesús. En Mateo capítulo 14, verso 6, Jesús afirmó de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Lo puedes creer? No hay nada ni nadie que esté sirviendo de intermediario entre tú y Dios. Nadie puede perdonar pecados y librarte de ellos. Nadie. ¿Lo puedes creer? Como siempre, ustedes tienen la mejor respuesta. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Gracias y muy buenas tardes. Amigos y hermanos, agradezco su atención. Agradezco también si se suscriben al canal y le dan compartir. Discúlpenme con los sonidos que se filtran en la grabación. Disculpen también mis errores, siempre me pasa esto. Quiero que sepan que este video ya lo repetí como unas 20 veces en esta tarde. Pero yo espero que sea de ayuda para ustedes y que el Señor arroje luz en cada concepto. Mañana es lunes, primer día de labores, un nuevo desafío, un nuevo reto viene a presentarse. Y con el favor y la misericordia de Dios saldremos victoriosos. Mientras tanto, avante, sigamos adelante, que Cristo viene pronto. Que el Señor les bendiga.